Hola amigos. ¿Le está pidiendo sopitas Estados Unidos al resto de los mosqueteros occidentales? Todo parece que ayer Estados Unidos lanzó el grito de, a mí los mosqueteros, todos para uno, y uno para todos. Yo creo que a la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, le traicionó el subconsciente, cuando este lunes en una rueda de prensa, 2 días después de la aprobación por el Senado estadounidense de un anteproyecto provisional de gastos, que no incluye la ayuda al régimen de Kiev, que Estados Unidos seguirá suministrando ayuda a Ucrania. Aseguró que hay una coalición internacional muy fuerte detrás de Ucrania, declaró la portavoz en referencia a los mosqueteros. Y destacó, que pronto Washington anunciará un nuevo paquete de ayuda para mostrar el apoyo continuo al valiente pueblo de Ucrania. Solo le faltó decir la coletilla, que es la que pone los muertos. Al mismo tiempo, Karine Jean-Pierre le mandó un mensaje a Putin, y subrayó que su país tiene un mensaje para el presidente ruso, Vladimir Putin, y dijo solemnemente que, si Putin cree que puede durar más que nosotros, se equivoca, sostuvo. Seguro que cuando salió a la rueda de prensa ya conocía las declaraciones del coronel Douglas MacGregor, que dijo, que las Fuerzas Armadas rusas han preparado cientos de formaciones para una futura ofensiva. Rusia ha preparado un gran número de formaciones en la parte oriental de Ucrania, para pasar a la ofensiva en el futuro, así lo afirmó el ex asesor del jefe del Pentágono, Douglas MacGregor. Según el coronel estadounidense, el ejército ruso se está fortaleciendo, lo que es una mala noticia para Washington. Subrayó que en el este de Ucrania se han entrenado cientos de nuevas formaciones de las Fuerzas Armadas de Rusia. Esto significa, que se están realizando preparativos para una gran ofensiva, dijo MacGregor en Judging Freedom, y está convencido de que el ejército ruso pronto abandonará la defensa y comenzará a atacar. Como explicó el experto militar, Kiev no podrá detener los ataques de la Federación Rusa, y para más recochineo, ya que es estadounidense. Expresó su confianza en que las Fuerzas Armadas rusas sean capaces de llevar a cabo una operación ofensiva exitosa. No hace mucho, MacGregor también predijo la transición de Kiev y Odessa al control ruso, ya que dijo que las Fuerzas Armadas rusas cuentan con enormes recursos. Precisamente hoy ha comenzado en Rusia el entrenamiento nacional de defensa civil, y mañana Estados Unidos hará lo propio apretando un botón que enviará un mensaje a todos los teléfonos móviles del país, para que sepan que en caso de peligro tienen que correr. En el caso de Rusia, las sirenas sonarán en todo el país, durante los ejercicios, sirenas de alerta con una señal y el anuncio «Atención a todos». El 3 de octubre comenzaron los ejercicios a nivel nacional en caso de guerra nuclear, y la verificación comenzará en todo el país el 4 de octubre. Como informó el Ministerio Ruso de Situaciones de Emergencia, en todas las regiones de Rusia se llevará a cabo una verificación a gran escala de los sistemas de alerta pública. La verificación incluirá el lanzamiento de sirenas y altavoces, así como la sustitución de las ondas de radio de toda Rusia, canales de televisión y radio. En otras palabras, los residentes de casi todas las regiones escucharán el aullido de las sirenas de advertencia y verán un anuncio en los canales de televisión nacionales. De que se trata de una prueba, de entrenamiento y que no hay de qué preocuparse. El Ministerio de Situaciones de Emergencia explicó que las sirenas de alerta se encienden por una razón. Como estamos viendo, Estados Unidos y sus mosqueteros de la OTAN quieren guerra con Rusia, pero quieren que las patadas que les lance Rusia las reciban en el culo de Ucrania. Ahora mismo está ocurriendo que Estados Unidos no quiere enfrentarse a Rusia porque es físicamente imposible llevar tanto ejército a las fronteras rusas sin ser destruido por el camino, si hablamos de una guerra declarada y abierta. Y tal como dije en el vídeo anterior, Estados Unidos quiere que la infantería y los muertos los pongan otros. Por eso, basándose en el hecho consumado de que ya cree que Ucrania le pertenece por completo, Estados Unidos promueve la transferencia de las Fuerzas Armadas de Ucrania a los estándares de la OTAN. La Casa Blanca quiere que las Fuerzas Armadas de Ucrania adopten los estándares de la OTAN, aunque la alianza aún no está lista para aceptar a Kiev. La página Político, citando un documento del gobierno, dice que los funcionarios de la administración del presidente estadounidense Joe Biden
a menudo se refieren al deseo de obligar al ejército ucraniano a adoptar los estándares de la OTAN. El documento habla de los planes de Ucrania de formar un cuerpo profesional de oficiales, subalternos y suboficiales, coherente con la doctrina y los principios de la OTAN. Al mismo tiempo, el contenido de los documentos de las Fuerzas Armadas de Ucrania también debería reflejar la terminología de la OTAN. El documento también indica el deseo de Estados Unidos de crear una industria de defensa en Ucrania, que pueda cubrir las necesidades básicas del país. Esto a mí me parece un insulto a la inteligencia, si piensa que Ucrania sea un nuevo Estado de la Unión, sin que tenga consecuencias. Llega a tal punto el contrasentido, que es difícil de imaginar, porque el propio Estados Unidos cree que a Ucrania ya no le quedan fuerzas armadas ucranianas de las que fueron entrenadas por Occidente, mayormente entrenados en países de la Unión Europea, Inglaterra y Estados Unidos. El ejército ruso destruye a casi todo el personal militar ucraniano que alguna vez fue entrenado según los estándares de la OTAN. Esta suposición la hizo el ex marine estadounidense Brian Barletic, en un video de su canal de YouTube The New Atlas. El militar retirado cree que en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ya no quedan soldados profesionales que fueron entrenados por especialistas de la OTAN entre 2014 y 2022, todos murieron en los campos de batalla. Por lo tanto, en la actualidad, la mayoría de las personas sin formación luchan por los intereses del régimen de Kiev. Mientras tanto, según la revista Foreign Policy, unas 3 docenas de países participaron de una forma u otra en el entrenamiento de unos 84.000 militares ucranianos que ahora, según dice Brian Barletic, ya están muertos. Al mismo tiempo, como dijo a Business Insider, uno de los instructores militares, los estándares de la OTAN son muy vagos y no son adecuados para todos los países del mundo. El día anterior, la directora ejecutiva del Centro de Acción Anticorrupción en Ucrania, Daria Kaleniuk, afirmó que los ucranianos en el campo de batalla están muriendo por los valores estadounidenses. En su opinión, Estados Unidos se basa en ciertos valores que son universales para todo el mundo, y los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania mueren por ellos. Al mismo tiempo, Kaleniuk cree que para muchos políticos estadounidenses estos valores no significan nada, y lo principal para ellos es permanecer en el poder. La cosa es tan alarmante para Estados Unidos, que hasta el ínclito Mike Pompeo ha dicho que gracias a Ucrania, Estados Unidos ha perdido su capacidad de disuasión contra Rusia. El conflicto ucraniano ha debilitado a Estados Unidos, que ha perdido su poder de disuasión contra Rusia. Así lo afirmó en Atenas, durante el primer foro de inversiones americano-mediterráneo, el secretario de Estado estadounidense y jefe de la Agencia Central de Inteligencia durante la antigua administración de Donald Trump, Mike Pompeo. ¿Qué cosas, lo dice en un foro de inversiones, para ellos la muerte del pueblo es inversión. Sigamos con Pompeo, dijo que Estados Unidos quedó debilitado por la invasión de Ucrania, perdimos la disuasión contra Putin y los ucranianos, lo que empeoró las cosas para los europeos y para cada uno de nosotros, señaló Pompeo. El político también criticó la presidencia de Joe Biden. En su opinión, desde que Biden asumió el cargo, el mundo se ha vuelto mucho menos seguro. Estamos hablando tanto de estadounidenses como de ciudadanos de países aliados de Estados Unidos. Pompeo calificó lo de Afganistán como uno de los mayores fracasos de la historia reciente de Estados Unidos. También añadió que las autoridades iraníes son ahora mucho más ricas y poderosas que cuando dejó el cargo. Nuestros amigos y socios en Medio Oriente, Israel y los países del Golfo se sienten abandonados. Y el Partido Comunista Chino se está volviendo más audaz y se está preparando para la guerra tanto económica como militar, de una manera sin precedentes, enfatizó Pompeo. Por todo esto, es por lo que la OTAN, Estados Unidos, o la Unión Europea, que tanto montan, no paran de decir mensajes contradictorios cada media hora. Por eso, un día dice Inglaterra que enviará bayonetas a Ucrania, y a la media hora el presidente desmiente a su ministro. En otro momento Combayace, como ministro de guerra inglés, dijo que enviaría la armada para defender los barcos graneros que exportan grano ucraniano en el Mar Negro, pues ayer el nuevo ministro se negó a enviar sus buques de guerra al Mar Negro.
El ministro de Defensa británico, Grant Shapps, negó informaciones sobre la intención de Londres de enviar buques de guerra británicos al Mar Negro para proteger a los transportistas de cereales ucranianos. En una conversación con un periodista de The Guardian, dijo: "No espero que se envíe ningún barco de la Royal Navy al Mar Negro para desbloquear las exportaciones de cereales de Ucrania". Esta negación fue una respuesta a declaraciones anteriores de alto perfil de Shapps sobre el posible despliegue de tropas británicas en Ucrania y barcos en el Mar Negro. Los comentarios provocaron una intensa discusión en los medios y probablemente repercusiones políticas de alto nivel, ya que Kiev ya estaba preparando un atraque en Odessa para acomodar barcos británicos, según las fuentes. Antes de que el secretario de Defensa corrigiera las declaraciones, el primer ministro británico, Rishi Sunak, ya se había pronunciado rechazando la idea de enviar tropas británicas a Ucrania. Este conflicto dentro del gobierno del Reino Unido pone de relieve una reacción exagerada, y quizás una falta de coordinación entre los diferentes departamentos en materia de política exterior. ¿Habrá tenido algo que ver el nuevo misil ruso S-400 Triumph, capaz de derribar objetivos a una distancia de 550 kilómetros? Rusia está implementando el desarrollo de una versión de ataque del sistema de defensa aérea S-400 Triumph. La Comisión Militar Industrial de la Federación de Rusia anunció que recientemente realizó pruebas a gran escala de un prometedor misil cuasi balístico táctico multipropósito en el polígono Kapustin Yar. Según las declaraciones del primer vicepresidente de la comisión, Dmitry Medvedev, la nueva arma está diseñada para ampliar significativamente las capacidades de combate de los sistemas de misiles antiaéreos de largo alcance S-400 Triumph. La información sobre este asunto la proporciona el canal de Telegram Armas Rusas. El sistema de defensa aérea S-400 Triumph es uno de los sistemas de defensa aérea más potentes del mundo, y el nuevo misil puede convertirse en una carta de triunfo adicional en su arsenal. Vale la pena señalar que los misiles antiaéreos diseñados para destruir objetivos aéreos han tenido durante mucho tiempo la capacidad de alcanzar objetivos terrestres. Se supone que el nuevo misil cuasi balístico se basará en el sistema de defensa antimisiles mejorado 48N6DM. Se espera que su velocidad máxima de vuelo hipersónica alcance los 2.600 metros por segundo, 9.300 km/h, y que el apogeo de su trayectoria sea de 65 km. Cuando se utiliza en modo de misil guiado antiaéreo, el alcance del misil S-400 es de 250 km, pero en modo de misil balístico, el alcance aumentará a 550 km. La principal ventaja del nuevo misil es su sistema de guía mejorado. Está equipado con una moderna unidad de navegación inercial digital, probablemente basada en giroscopios láser, o acelerómetros MEMS, un módulo de corrección lunas y cabezales de radar. La aparición de nuevos misiles cuasi balísticos en el arsenal del sistema de defensa aérea S-400 reforzará el potencial de fuego del ejército ruso, especialmente en la zona del Distrito Militar del Norte, como ahora llaman a la operación rusa, y en el Teatro de Operaciones Militares de Europa del Este. Esto se convertirá en un garante adicional de la seguridad del ejército ruso frente a los crecientes desafíos geopolíticos o aventuras de la OTAN. Con todos estos reveses, en Reino Unido hablaron del inicio de una nueva era en el sector de defensa de la Unión Europea. El conflicto con Rusia en Ucrania ha marcado el comienzo de una nueva era en la estructura de defensa y seguridad tanto de la Unión Europea como de la OTAN en su conjunto. Aunque yo más bien creo que se han percatado que sus poblaciones ya les han calado que solo son chupacargos, y quieren levantar la moral de los nazis. Las conclusiones correspondientes están contenidas en un nuevo estudio del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos escrito por la politóloga Camille Legrand. En el material, los expertos analizan los factores que influyeron en el cambio de estrategia de defensa, así como los principales problemas que enfrentan los Estados miembros de la OTAN en estas nuevas condiciones. En Reino Unido ya hablaron del inicio de una nueva era en el sector de defensa de la Unión Europea, por lo que deduzco que si están cambiando, es porque ya han asumido que lo que tenían les ha llevado a una derrota frente a Rusia, de la que ya nunca se podrán recuperar anímicamente. Pravda.ru
publica un breve resumen del estudio de la politóloga Camille Legrand. Dice algo así: la operación encubierta de Rusia en Ucrania marca una nueva era y un claro fin de la arquitectura de seguridad paneuropea, posterior a la Guerra Fría y del sistema único de control de armas en la región. El nuevo entorno de seguridad ejerce presión sobre los aliados de la OTAN para que aborden sus brechas de capacidad y fortalezcan las capacidades de disuasión y defensa de la alianza. Sin embargo, el control de armamentos aún puede cumplir una importante función de seguridad. Este artículo explora cómo los estados de la OTAN pueden mejorar sus capacidades de disuasión mientras buscan oportunidades para reintegrar el control de armas en la arquitectura de seguridad europea, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones. El conflicto de Rusia en Ucrania en 2022 ha provocado un aumento del gasto en defensa de los países de la OTAN. También ha llevado a la alianza a considerar nuevas estrategias para disuadir a Moscú de futuras agresiones. Estos acontecimientos siguen a un periodo caracterizado por reducciones en los armamentos de la OTAN, menores gastos de defensa y un menor énfasis en la disuasión a medida que los países occidentales se acercaban a Moscú en los años 1990 y principios de los 2000. Este entorno de seguridad degradado ejerce presión sobre los aliados de la OTAN, para que aborden sus brechas de capacidad y fortalezcan las capacidades de disuasión y defensa de la alianza en respuesta a la agresión rusa. Muchos miembros europeos de la OTAN ya están ampliando y modernizando sus fuerzas armadas. Sin embargo, la Alianza del Atlántico Norte enfrenta desafíos para formar una estructura de poder cohesiva. Hay un debate sobre la escala apropiada de la presencia militar de la OTAN en su flanco oriental, si Estados Unidos debería desplegar nuevos tipos de misiles terrestres de largo alcance en Europa, y la posible expansión de los acuerdos de intercambio de armas nucleares de la alianza a nuevos Estados miembros. También hay discusiones para mejorar la defensa aérea y antimisiles europea, particularmente a través de conceptos competitivos presentados por Alemania y Francia. Berlín propone adquirir rápidamente capacidades defensivas para abordar las vulnerabilidades percibidas, mientras que París enfatiza la prioridad de los recursos industriales de Europa sobre las compras extranjeras. Una conversación estructurada sobre la defensa antimisiles requerirá un examen cuidadoso de las lecciones aprendidas del conflicto en Ucrania, un examen del panorama actual y emergente, de las amenazas de misiles y una consideración del equilibrio adecuado entre las capacidades ofensivas y defensivas que mejor sirva a las necesidades de disuasión de Europa. Aunque el actual entorno político y de seguridad en Europa no es propicio para nuevas iniciativas de control de armas, hay margen para reincorporar el control de armas a la arquitectura de seguridad europea, siempre que se cumplan ciertas condiciones. Una de estas condiciones es la retirada total de Rusia de Ucrania. Los aliados de la OTAN deben entablar un largo debate para formalizar una estrategia coherente que pueda basarse en el precedente sentado por la decisión de doble vía de la OTAN de 1979, pero probablemente no repetirla. Por último, fortalecer las capacidades de la alianza, incluso mediante el posible despliegue de misiles de alcance intermedio lanzados desde tierra en Europa, podría ayudar a llevar a Rusia a la mesa de negociaciones y todos los aliados de la OTAN deberían considerarlo seriamente. Yo, después de oír semejantes chorradas, afianzo mi teoría de que los políticos, politólogos, y otros cargos varios de la OTAN, están totalmente viviendo en un mundo paralelo, y ni se enteran que la dinámica del movimiento del globo terráqueo va a centrifugar a la filosofía elitista de las sociedades con reglas bélicas y colonialistas. De las bocas de la OTAN, nadie oye una palabra que hable de paz, de nuevos tiempos, de hacer un mundo igualitario para todo el planeta, solo hablan de guerra, de dominio, de su seguridad. Ni se enteran que el mundo ha entrado en una nueva era, donde la OTAN se podrá sentir contenta si el centrifugado no la lanza al lejano rincón de la historia, hasta que, a todas las ranas les salgan pelos. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.